decirlo y da dolor, en donde muchos creyentes no conocen a Jesús. Conocen a Jesús histórico. Por eso. Conocen a Jesús el que sanaba. A Jesús el que libera, el Por que eso, dice la no Biblia. puede decir que muchas personas no conocen a Jesús, porque eso es lo que conocen. Conocen a Jesús. Al que no conocen es a Cristo. Bueno, A Cristo es que no conocen. A Jesús lo conocen porque tú le preguntas a cualquier persona en la calle y le preguntas quién es Jesús y te va a hablar de Jesús, el que caminó con los discípulos y el que hizo el milagro. La parte humana, no la parte de Dios. Recuerda que cuando nosotros hablamos, entiende, de Jesús, nosotros lo hablamos porque conocemos y sabemos y lo mencionamos, entiende, como completamente, pero necesitamos hacerle entender a este público, entiende, que nos ve, que nos sigue, la diferencia de quién era Jesús y quién es Cristo. Porque hay una gran diferencia. Tenemos que recordar que Jesús es el lado humano, ese lado humano, entiende, que caminó, que la persona. Cristo viene siendo el lado divino. ¿Entiendes? Bueno. Y ese es el que nosotros necesitamos conocer realmente, completamente, de arriba abajo. Nosotros tenemos que saber quién es Dios. Santo, 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 tú eres mi Dios, tú eres grande y poderoso. Estamos aquí en el podcast Los del Camino una vez más, dándole gracias primeramente a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder llegar, por regalarnos un día súper lindo en el día de hoy, por poder, entiende, llegar y no solamente llegar a este lugar, sino poder reunirnos como hermanos, que eso es bien importante. ¿Verdad que sí, padre? Seguro que sí, reunirnos y vernos. Esta es la oportunidad. Mira, yo llevo, sin mentirte, ya llevo como 2 semanas que yo no veo a Graviel. Y ayer como que sentí, ya yo llevo tiempo sin ver a Graviel, no me llama. Y lo llamé porque es que es una realidad. A veces él tiene cosas que hacer, tú tienes cosas que hacer, y yo tengo cosas que hacer, y a veces no nos podemos reunir, y entiende, y hace falta. A veces llega un momento como que tú dices, no, hace falta. No, pues fíjate, reunirnos. pastor, yo de verdad que yo he estado bien ocupado, y hoy era un día yo dije, voy a cogerlo porque estoy preparando una predicación, porque de verdad, o sea, en los días que uno tiene, son el lunes y miércoles. Porque los viernes pues ya tenemos compromisos, los martes estamos en la iglesia, los jueves estamos en la iglesia. Pero dije, no, es verdad, hace falta que ver a los muchachos y mire, algo en particular es que yo pertenezco a una congregación, amado pastor a otra, diferenciamos, tenemos nuestras diferencias, pero lo más importante es que Cristo es el centro de nuestra vida. Santo, y donde está Cristo, no hay problema, pastor. Eso es así, seguro que sí. De eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de Jesús y de Cristo. Y la pregunta es, oye, escucha, ¿a qué Jesús tú conoces? Ay, santo. Está bueno. Nos vamos con esa pregunta entonces. ¿A qué Para Jesús eso, tú conoces? antes de eso, suscríbete, dale like, comenta, ¿entiendes? Y no tenga un mal concepto de nosotros porque peleamos y discutimos mucho, que esto nos amamos. Sí, ya yo lo dije. No, yo sé que tú lo dijiste, pero parece que hay que repetirlo y para que entiendan, ¿entiendes? Que no solamente entiende que cuando discutimos y eso es porque somos boricuas, ¿entiendes? Somos puertorriqueños y como que el puertorriqueño, pero siempre nos amamos, nos vamos de aquí contentamente. Lo que usted ve, eso pasó en la Biblia, mi hermano. Pero mira, suscríbete, dale, suscríbete y dale. Ahí vamos a meternos. Es que eso es bíblico. Todas las cartas que mandaba el apóstol Pablo a los corintios, a los tesalonicenses, a los efesios, era porque habían problemas en la iglesia. ¿Y saben por qué habían problemas en la iglesia? Porque dentro de la congregación hay personas, y me traiga personas, van a haber problemas. ¿Por qué? Porque todo el mundo no piensa igual.
Escuche, santo. ¿Ya? Vamos a leer la palabra. Sí, vamos a leer la palabra antes de empezar. Sí, porque si no, vamos por ir para abajo y no empezamos. Lee la palabra para así orar y poder comenzar esta hermosa conversación. Dios le bendiga, amado hermano, amado Amén. amigo, glorificado sea el Señor, como ¿verdad? Decimos, si está escuchando esto de día, de noche, por la mañana, sea la hora que sea, le damos gracias al Padre Celestial y también a ustedes, ¿verdad? Que sacaron de su tiempo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17, y la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice Mateo: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: vosotros, ¿quién dice que soy yo? Pregunta: ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar, Señor, reunido una vez más, Señor, en este lugar. Te pido, mi Dios, que pongas palabras, Señor, en nuestra boca, Señor, que cada palabra que salga, Señor, salga para restaurar, para construir y para enseñar, mi Dios. Te doy gracias y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. ¿Qué Jesús tú conoces? Gloria a Dios. ¿Qué Jesús yo conozco? Sí. Yo conozco a Jesús que me salvó, que me perdonó, que me levantó, que cambió mi vida y que me transformó. ¿Pero eso fue Jesús o eso fue Cristo? No. Ella el mismo, Cristo y Jesús es el vecino. Cristo y Jesús es lo mismo. Mire, vamos a hacer vamos al fundamento. El fundamento. Este es el punto que yo lo voy a dar. Escuche bien, mi hermano. Se vive actualmente, y es pena decirlo y da dolor, en donde muchos creyentes no conocen a Jesús. Conocen a Jesús histórico. Por eso. Conocen a Jesús el que sanaba. A Jesús el que libera, el Por que eso, dice la no Biblia. puede decir que muchas personas no conocen a Jesús, porque eso es lo que conocen. Conocen a Jesús. Al que no conocen es a Cristo. Bueno. A Cristo es que no conocen. A Jesús lo conocen porque tú le preguntas a cualquier persona en la calle y le preguntas quién es Jesús y te va a hablar de Jesús, el que caminó con los discípulos y el que hizo el milagro. La parte humana, no la parte de Dios. Recuerda que cuando nosotros hablamos, entiende, de Jesús, nosotros lo hablamos porque conocemos y sabemos y lo mencionamos, entiende, como completamente, pero necesitamos hacerle entender a este público, entiende, que nos ve, que nos sigue, la diferencia de quién era Jesús y quién es Cristo. Porque hay una gran diferencia. Tenemos que recordar que Jesús es el lado humano, ese lado humano, entiende, que caminó, que la persona. Cristo viene siendo el lado divino. ¿Entiendes? Bueno. Y ese es el que nosotros necesitamos conocer realmente, completamente, de arriba abajo. Nosotros tenemos que saber quién es Dios. Y todavía reafirmo mi pregunta, todavía hay gente cristiana que no conocen a Cristo. Todavía hay muchos que no lo conocen. Así lo conocen por referencia, pero no lo conocen por la experiencia. ¿Viste? Dos cosas diferentes. Referencia y experiencia. En una ocasión, yo le hice una pregunta a mis alumnos, ¿verdad? De escuela dominical, y yo le dije: ¿cómo tú llegaste a Cristo? ¿Por referencia o por experiencia? Y ellos se quedaron: ¿a qué tú te refieres, hermano? Escucha bien. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Por referencia o por experiencia? Porque de una de las dos llegaste a Cristo. O te lo refirieron y te hablaron de él, o te criaste en el evangelio, que eso ya eso lo heredaste,
o realmente tuviste un encuentro con Él. ¿Qué tiene un encuentro con Cristo? ¿Qué tiene un encuentro con Él? Tener un encuentro con Cristo, una experiencia personal que reafirme a la de Pablo. Como la de Pablo. O una experiencia donde esa persona diga realmente el que me salvó, el que me levantó, el que me libró fue Cristo. O realmente esa persona tenga una experiencia que esa persona pueda admitir que no hubo nada exterior o natural que intervino en ese momento. Y si el conocer a Cristo no es como le pasó al apóstol Pablo, que tuvo una revelación del cielo, y le pasó como los primeros cristianos que escucharon la predicación de Pedro y entendieron quién era Cristo. Es una experiencia, pero es una experiencia, es una experiencia también, es una experiencia personal, pero hay muchos que yo conozco y que tú conoces y que usted conoce que se congregan o le sirven al Señor por herencia, porque mi mamá era cristiana, porque mi papá, porque me llevaron. Sí, porque pero en medio de eso tienen que después conocerlo. Le pasó a los discípulos. Sí. Vamos a hablar de los y discípulos. Todavía hay personas que todavía no lo han conocido. Donde Gabriel lee, Dios le pregunta, dice, ¿quién dice? ¿Entiendes? Sí, Jesús le pregunta a ellos. ¿Verdad? Jesús le dice, ¿quién dice que soy? Sí, claro. Cuando ese ¿quién dice? Ya está, ¿entiendes? Ellos pues te pueden decir, yo digo que eres el hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pero cuando ellos dijeron esa palabra, todavía ellos no conocían realmente a Cristo. No. Ellos estaban conociendo a Jesús, pero todavía ellos no tenían ese encuentro que ustedes están hablando. No. ¿Entiendes? Porque ese encuentro no vino hasta el día del Pentecostés realmente. Exacto. Ellos estaban caminando con Jesús, andaban con Jesús, veían los milagros de Jesús, creían que era el Mesías, pero todavía no lo conocían realmente, porque todavía Pedro negó a Jesucristo, Tomás todavía necesitó bien las manos para poder creer que era Él. ¿Entiendes? Había muchas señales que te decían entender que todavía ellos no lo conocían completamente como lo llegaron a conocer el día del Pentecostés. No, y yo no lo juzgo tampoco. Había una gran diferencia. Si tomamos alguno de lo que pasó en la palabra de Dios, de lo que está escrito, en una ocasión dice la palabra de Dios que Jesús se fue con 2 de sus discípulos, ¿verdad? Con 3 de los discípulos al monte de la transfiguración. Esa palabra siempre se me tranca, de la transfiguración. Ellos subieron con Jesús, pero allá arriba se encontraron con Cristo. Allá arriba dice la palabra de Dios que Él se transfiguró frente a ellos, se cambió toda la vestidura completamente en blanca, se veía una luz resplandecer y se oyó lo mismo que se oyó el día del bautismo de Jesús, diciendo una voz, diciendo, este es mi hijo amado. ¿Entiendes? Eso cuando vemos ya ahí Jesús le estaba demostrando que Él era Cristo, le estaba enseñando que Él era Cristo. Podemos también tomar cuando caminó sobre las aguas, dice la palabra de Dios que Jesús mandó a los discípulos al otro lado del lago, ¿verdad? Ellos se montaron en la barca, Jesús, dice la Biblia, que despidió la multitud, ¿verdad? Subió a la tercera hora, a la tercera vigilia de la noche, se comunicó con Dios allá, y cuando bajó lleno de esa unción que dice la palabra de Dios, que se convirtió, se veía todo blanco también, y ellos pensaban que era un fantasma. En muchas ocasiones Jesucristo se transfiguró y enseñó su parte divina. Todo el tiempo. No todo el tiempo. Todo el tiempo que Jesús comenzó su ministerio, Él mostró acto de que Él era el Mesías. Todo el transcurso del ministerio. La situación o el problema era 2 cosas: o ellos no le creían, o ellos no estaban convencidos que Él era. Pero todo el tiempo Jesús se le reveló a ellos que Él era el Mesías. Todo el tiempo. Mira, el ejemplo que dio el pastor 1, el de Pedro en las aguas 2, Jesús sanando 3,
Jesús haciendo milagros, todo, porque ellos estaban con él. Por eso fue que Jesús le preguntó, ven acá, ustedes están conmigo. ¿Quién les dice la gente que soy yo? Sí, pero había... O sea, Jesús nunca ocultó que él era el Mesías. Sí, sí. Él no lo dijo. Él no lo dijo, pero ¿qué pasa? Él tampoco lo negaba. Lo negaba. O sea, ¿qué es lo que sucede? Miren, mi hermano, usted que está allá al otro lado del lado, usted sabe que es un Dios. Usted sabe que Cristo resucita y que Cristo cambia y transforma. Pero ¿sabe cuál es tu problema? Que tú no crees. Y si tú no crees que Dios no puede hacer nada. Sí, porque ¿qué más prueba tiene el hombre? El ejemplo que tú traíste del Mesías, de ellos saber que era el Mesías, era la manera de ellos entender que era un Mesías. Ellos pensaban que iba a ser un rey que venía a quitar, ¿entiendes? A ponerse como rey terrenal, a quitar a los romanos y plantar. Y más, ellos ni sabían. Porque ellos eran personas simples, personas regulares. Los que tenían el conocimiento eran los sacerdotes, la gente, los fariseos. Sí, pero ellos sabían porque ellos le enseñaban. Sí, ellos le enseñaban, pero una cosa, mire, pero que el Mesías, según el Antiguo Testamento, nunca cargaba algo divino como el Nuevo Testamento lo enseñó. Sí. Ellos esperaban a un hombre como Moisés, un hombre como Josías, sí, ¿verdad? Que fueron hombres de Dios que conquistaron. Un rey. Ellos esperaban un rey porque del linaje de David todos eran reyes. Exacto. El concepto del Mesías, de Jesús de Nazaret como el Cristo, eso como nace después con los apóstoles. Exacto. ¿Entiendes? Había un grupo que lo veía divino, ¿verdad? Por eso hubo tanta controversia. Exacto, estaban las discusiones. El apóstol Pedro, en una de sus predicaciones, él está diciendo al pueblo. Allá nos fuimos para allá. Sí, porque escucha esto. Viene Pedro y le dice... No lo voy a leer todo porque es bien largo. Porque ya Pedro ahí era apóstol para que era discípulo. Por eso, porque ahí es que nace la creencia de que Jesús era Cristo. Sí, ellos lo entendieron. Después de la resurrección, antes de la resurrección, ellos no creían. Exacto, las veces que lo entendieron fue porque Dios se lo reveló, como dijo el pastor Gamaliel cuando estaba recitando, ¿verdad?, la historia o dando la historia de la transfiguración. Pues ahí Cristo se los dejó de entender. A Pedro, en ese mismo capítulo 16, luego dice, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló Dios. ¿Verdad? En esos momentos así, pues, según los evangelios, pues había una revelación. Pero cuando vamos al libro de los Hechos y vemos la historia del comienzo de la iglesia, vemos que había dos o tres formas de pensar en las cuales algunos veían a algunos veían a Jesús de Nazaret como Cristo y otros no lo veían como Cristo. ¿Entiendes? Otros lo veían como un simple profeta o otra persona que trajo su interpretación de la ley, trajo su forma de pensar acerca del Pentateuco. Pero Pedro, ¿verdad? Y los apóstoles, pero mayormente Pedro, que es el que se paró a predicar y se los dijo, ¿verdad? Estaba diciendo que a este Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes entregaron, Dios lo ha hecho. ¿Entiendes? Porque ahí que está en la predicación. Pedro le dice a los oyentes de que Dios ha hecho a Jesús Cristo y Señor. ¿Verdad? Lo traemos a estos tiempos, vuelve nuevamente la pregunta, ¿cómo la persona puede recibir ese entendimiento de que verdaderamente este Jesús es
Cristo? Bueno, ¿cómo? Creyendo por fe. No puede porque... Bueno, mire, estudiando y formando una relación. primeramente tienes que creerlo. Si no lo crees, puedes estudiarlo todo lo que quieras. Puedes estudiarlo. Si no lo crees, jamás se va a sentir eso. Porque la fe viene por el oír. ¿Ok? Y hay que tener fe de lo que tú no ves. Hay mucha gente que se han puesto a estudiar la palabra de Dios y han conocido y han creído. Amén por ello. En algo diferente. Amén por ello. Gente que han creído en y hay otros que musulmanes y todo, y han creído porque han leído. Pues qué bueno. Y hay otros que no necesitan leer y creen. Pero necesitan algo para poder creer. Bueno, seguro, fe. No. La fe viene. Mira, y las personas que culturalmente en sus países no se enseña el cristianismo, ¿cómo ellos van a escuchar? Bueno, vuelvo otra vez. No. Vuelvo otra vez. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pues, si no oye la palabra de Dios, no van a saber. Es que si tú te pones a analizar, Víctor, lo que te está diciendo, si tú te pones a analizar, si yo no sé nada de esta Biblia, ¿verdad? Nada. Y a mí no me hablan de Jesús. No, pues seguro que pues entonces tienes que conocer, tienes que saber para poder llegar a esa fe. A lo que yo me refiero es esto, que yo no tengo que escudriñar o leer o estudiar para creer en Dios. Sí. Yo no tengo, yo no tengo, nada más de yo reconocerlo, de yo creerlo. Pero ¿cómo vas a creer si no conoces? Pero si alguien me lo predica, papi, y me lo presenta como tu Salvador, y yo te acepto a ti, pero y vas yo a buscar la información. Bueno, después yo busco información. No, el mismo deseo de creer. Hermano. Ahí está bueno. Es el poder que tenga la persona para traer la palabra. No, es la fe que tenga esa persona de aceptarla. No. Pero es que la fe... La fe viene por el oír. Por saber, la fe viene por saber quién es Dios. Mire, nuestros abuelos anteriormente que no tenían letra, que no estudiaban, pero ¿sabe qué tenían? Tenían fe, creyeron. Pero enseñaban. Pero le enseñaban. Está bien, pero creyeron primero. No, le enseñaban y después creyeron. No. Tú no puedes creer si tú no sabes qué. En serio. En serio, Víctor. Es que 2 más 2 son 4. ¿Cómo tú vas a creer en algo que nadie te lo ha enseñado? Pero si no te lo ha enseñado, ¿cómo va a llegar la fe? Si tú me presentas a Cristo, como pasaron con mis abuelos. Pues te están enseñando. No me lo están enseñando. Me están hablando de él. Te están enseñando. Me están enseñando algo que yo no veo. Pero te están enseñando. Me están presentando a Cristo. Pero te lo están enseñando. Me lo están enseñando. Vamos a ponerlo así. Me lo están enseñando. Pues yo creo. Por eso yo creo. Ahí es donde estamos llegando. ¿Para qué yo creo? Mire, entonces, porque mire, muchos de nuestros abuelos, anteriores a los abuelos, cuando llegó el Evangelio a Puerto Rico, en el siglo XVI o lo que sea, 15 o whatever, esa gente no sabía ni leer ni escribir, pero creyeron. Porque le enseñaba. Mira, a mi abuelo no sabía leer ni escribir, pero alguien se tomó el de esto de decir, mira, hay un Cristo, entiende que pues le enseñaron, Víctor. La fe no puede llegar si no te hablan de la palabra de Dios. Te tienes que hablar de la palabra de Dios. Estamos confundiendo, porque yo no estoy hablando de, a lo que yo me refiero es que yo no tengo que estudiar o escudriñar o ir a un instituto en escuela dominical. Ya tú estás metiendo en instituto, ya te estás metiendo algo de esto. Pero cuando te estamos hablando de que tienen que enseñarte y tienen que hablar, es porque la misma palabra te dice, y vuelvo y lo repito, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En el momento, sí, porque están los dos más o menos conectados en lo mismo. Y lo que es, si hay tantas personas que no creen y más personas o menos personas, que creen de quién es Cristo, ¿verdad? O de quién es Jesucristo como hijo de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que la palabra, las personas que lo están predicando no tienen
no tienen el poder de Dios. No. Es que la ¿Qué es lo que pasa? Es que alguna gente cree y otras no creen. Por la necesidad, yo pienso. Vuelvo otra vez. No hay, la palabra del Señor dice que su palabra no retorna a la vacía. Ok, número uno. Esa palabra tiene poder. El que la está dando simplemente es el portador. La palabra yo tiene poder. Pero, ¿qué pasa? Depende de cómo esa persona la reciba. Si lo quiere creer o no lo quiere creer. La palabra es la misma. Sí, pero la palabra es la misma. Tú le pones todo el énfasis que es la persona, que Dios y el Espíritu Santo no tienen que ver nada. La decisión de la persona. La decisión es de la persona y Dios no tiene que ver nada. No, seguro, Dios es el que pone... Dios pone la palabra, tú la aceptas o no la aceptas. Esto no es obligado, brother. Okay. La Biblia dice que Dios no... Esto no es obligado. Ahí está la palabra. Mira, Jesús dijo en un momento dado, no, yo quise hacer más milagros, pero por la incredulidad de la gente que yo puedo hacer. No estamos hablando de milagros, estamos hablando de... Pues es lo mismo de la palabra de Dios, bro. Esta palabra será predicada. Si tú no la recibes, escucha, pues tú no la recibes. Tú no la quieres recibir, eso es tu problema. Tú le darás cuentas a Dios. Mira, el hombre es inexcusable. El hombre cuando llegue delante, cuando todos nosotros nos presentamos delante del Señor, ¿verdad? Y Dios nos va a jugar conforme a la palabra. Y créamelo, que el que no la acepte, Dios le va a decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de aquel gordito ¿dónde bajito? está eso en la Biblia, Víctor? ¿Dónde está qué? ¿Dónde Todos está eso? tenemos que... ¿Estás ahí ahora hablando? Todos tenemos que ir delante de Dios, brother. Okay. Todos, y vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados por la palabra. Manda por la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. ¿Lo aceptaste o no lo Biblia, aceptaste? tú dices que todos vamos a ser juzgados por la Biblia. Por lo que está escrito. No, ¿y por qué vamos a ser juzgados? ¿Seremos juzgados por no cumplir el día de reposo? No, yo estoy hablando de eso. Pero es Por palabra. aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador. Ya está. ¿Aceptaste o no lo Eso aceptaste? es solamente la palabra, Víctor. Pero eso es el tema central. Eso es Jesús. Ahí que yo quería llegar. Ya está, el tema central de toda la Biblia es eso. Si el enfoque principal Es Jesús. Espérate. Si el enfoque principal de Jesús era predicar el reino de Dios, ¿por qué tú pones a Jesús por encima del reino de Dios? ¿Cómo que yo pongo a Jesús por el reino de Dios? Sí, porque tú estás diciendo que la predicación tiene que ser Jesús. Y nos olvidamos que Jesús trajo la predicación del reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Jesús, la buena nueva de salvación. El reino de Dios es Jesús. ¿Y quién es el reino? Ok, dime, ¿quién es el reino? Pues dime, ¿quién es el reino? Explícame, porque estoy perdido. Me perdí porque mire mi hermano, la figura principal de toda la Biblia ahora es cambiaste Jesús. a figura. No, pues, la Ahora persona, hablando de que en un reino hay diferentes figuras y una de ellas es Jesús. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Estoy diciendo que la figura, la persona principal en el Antiguo y Nuevo Testamento es Jesús, el Hijo del Salvador. Eso no estaba en el Antiguo Testamento. Pero yo sé que no estaba. Entonces, pero tiene que ver del Antiguo Testamento. No, Y Cristo, todo Cristo, llega a Jesús. Cristo. Toda la Biblia llega a Cristo, a Jesús, con el que usted quiera poner. Cristo. Mira esto, escuche esto. Dale, Dice, me encanta este podcast. en el libro de los Hechos, no lo voy a leer todo porque es que no hay tiempo, pero en el libro de los Hechos hay una historia que Felipe estaba predicando, ¿verdad? Y llegó a Samaria y estaba predicando en Samaria, y en el capítulo 8, en el versículo 10 y 11 hasta el 12, para que tome el contexto, dice, y oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, está hablando de un hombre brujo que se llamaba Simeón, dice, con sus artes mágicas había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ya está.
¿Viste? Jesucristo no es el ¿Viste? reino de Dios. Eso- Porque él anunciaba los dos. Cosas, sí, dos cosas. Pero, brother, Por favor. anunciaba de dónde venía el otro, brother. Tú me a mí. Venga acá. Es que el reino, Venga acá. Víctor, el reino de Dios viene siendo todo lo que Dios Pues nos está bien, ofrece. Espera, todo lo que Dios nos ofrece. ¿A través de quién? A través de Cristo. Ya está, está ya bien, está, pero ya no es Cristo. Hombre, ¿Entiendes? no es- algo, no es Jesús, sí, no es no es Jesús. Jesús, No, pero- como tú dijiste. Primero que Jesús murió en una cruz El del reino- Calvario y el que el resucitó apóstol- fue Cristo. Déjame- El apóstol mire. Pablo enseñó que el reino de Dios es justicia, paz, gozo. En ¿A el través de Espíritu, quién? ¿verdad? ¿A través de quién? De Cristo. El reino de Todo es a través de Cristo. dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán el reino de Todo Dios. ¿Verdad? Ese reino de Dios, Ajá. hay judíos que lo ponen como la conciencia Ok. del hombre. Hay otros que lo ponen como que, ese lugar placentero, ese lugar Ajá. hermoso que yo, no importando las dificultades de la vida secular o material, yo me siento tranquilo, yo me siento gozoso, yo me siento satisfecho, ¿verdad? De mi vida, de lo que está sucediendo en mi vida, porque el reino de Dios está en mí. ¿Y cómo yo llego a ese reino? ¿A través de quién? Espérate, A lo que través pasa, de lo que pasa es que a través de que tú lo estás mezclando y otros lo sabemos, Víctor. Lo que pasa es que tú estás mezclando todo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Nosotros no quisimos traer el tema de Cristo como cuerpo, ¿entiendes? Del espíritu, ¿entiendes? Los cuerpos, que lo que era el Padre, Hijo y Espíritu Santo como un cuerpo nada más, ¿verdad? No lo han traído, no lo vamos a traer algún día, porque el pastor salió corriendo, ¿entiendes? Él está ahí mismo, no me puedo no se dio, ¿verdad? Pero póntelo así. David y el reino de David eran los mismos. Contéstame, Víctor, no mira así como que. Seguro que no es lo mismo. ¿Ah? Se- Dime, contéstame, David No, no y era el lo reino mismo, de David no, era lo no era- mismo. no era lo Pues mismo, entonces, pero Jesús y el Cristo y el reino de Cristo de Pero- Dios no es lo mismo. Eso es lo que Dios, Pero el para reino es lo que Dios te para está ofreciendo. Eso es ese Pero reino. para llegar a Ese él, lugar. pero para llegar a ese lugar, llegamos Conociéndolo a Él. Claro. a través de quién. Conociéndolo. A A través través de- de Él porque lo conocemos. de las enseñanzas de De Jesucristo. Jesucristo. Ya está, pues. Está bien, pero no es lo mismo. No puedes mezclar una Pero cosa con otra. Es lo que te queremos decir. Y si nosotros tomamos las enseñanzas de Jesucristo y las aplicamos a nuestra vida, pues podemos vivir en el reino de Dios Seguro. en este No, lugar yo estoy aquí. consciente de eso. Ah, Pero, o sea, yo no puedo. Espiritualmente podemos vivir en ese lugar, Mire. no importando lo que físicamente. Ok, yo no, yo tengo estemos una forma, experimentando. y esa es mía personal. Yo no te puedo presentar algo sin saber cómo llevarte allá. Esto soy yo. Sí, yo Ya entiendo está. lo que tú dices, Víctor, Qué pero bueno. cuando... Yo te presento el que te va a guiar allá. ¿Y cómo tú lo presentas? A Cristo. Pero como la alternativa, Pero como ¿cómo el tú lo camino, presentas? la verdad, la ¿Cuál vida, es el mediador. herramienta? ¿Cuál es la herramienta que tú lo presentas? A Cristo. Que tú usas para presentar a Cristo. ¿Qué herramienta tú usas? Sí, la- El Espíritu Santo que está en mí. Te voy a decir. Palabra, Víctor, No, tú sabes que y no la le sigas evangelización huyendo de de la algo, palabra. que es la palabra. Esta es la herramienta. Pues está y- bien, la ¿Por qué palabra, te quise sí. traer ahí? Para poder volver de nuevo atrás y poder enseñarte que entiendes que obligadamente para tú tener fe en Cristo, en Jesús, tenemos que entenderle esta palabra. Pues yo lo sé, entenderla y creerla. Pero antes de entenderla hay que creerla. Tú tienes que creer las cosas, brother. No, pero si tú no las crees, tú No, sabes la no, gente. no, que Mire, estás tranquilo. tú sabes la gente y tú conoces que ha leído la Biblia, que la ha leído Ajá. y no le hace efecto. Porque la han leído. Sí, Porque solamente la leyen por leerla. sí. ¿Entiendes? Ya está. No la estudian, no la buscan, no buscan No, la él- manera. no la estudia. como de- No, porque la estudia. No la estudia. La estudia, seguro que la ha Porque estudiado. si tú me dices que a mí que alguien estudia esta palabra y no cree en esta palabra, tú me estás diciendo que esta palabra no Bueno, funciona realmente. hay personas, pero que. El que estudia esta palabra empieza a creer, Víctor. Qué bueno.
empieza a creer obligado, empieza a tener fe en Sí, Dios. hay bastantes testimonios de personas de ateos que han dicho que buscando Seguro. la Y hay negación muchos también. El libro que yo Jesús leí como completo, Dios. que tú fuiste que me lo regalaste, Oye, Iván, y más hay que un muchos carpintero. también. Sí. Yo recomiendo ese libro, yo se lo recomiendo porque fue el primer libro que yo leí completo, porque estaba tan interesante y era finito también, era chiquito. Yo nunca había leído un libro completo, y me quedaba ese libro y a mí me encantó ese Y libro. hay muchos mano. también que han leído la Biblia Porque ese es el asunto. y nada. Porque es que depende, como tú dices, algunas veces cuando lleguemos a la lectura y todo eso, depende de la persona. Pues seguro que Porque depende de la a mí persona. personalmente, yo llegué a un momento de mi vida que yo estaba estudiando otros libros que negaban la divinidad de Jesús para afirmar mi fe. ¿Entiendes? Yo no les recomiendo eso a nadie, ¿verdad? Porque no son honestos. Pero yo necesitaba saber por qué un ateo dice que no cree en Dios. ¿Entiendes? Sí, sí, ¿Por sí. qué un musulmán no ve a Jesús como, Sí, una como vez hijo de James Dios? Fonseca lo hizo, pero con política. Ah. Él dijo, yo estudio a los PNP, a los populares, Exacto. a los PI, para poder saber que realmente yo Mi estoy fe en la, está sí, yo centralizada estoy en la en lo verdad. verdad. ¿Entiendes? Porque como visto estaban hablando ahorita, pero uno de los que practica ¿verdad? Los testigos de Jehová me hizo esa pregunta. ¿Por qué tú dices que como tú aprendiste de Cristo, esa es la verdad? Y no como ellos lo aprendieron. O como un bautista. Porque un bautista no ve a Cristo como tú lo ves. Exacto. Ni un católico ve a Cristo como tú lo ves. ¿Entiendes? Tú lo ves, nosotros los pentecostales lo vemos de una forma no diferente en cuestión de la soteriología, de la salvación, pero sí diferente en su comportamiento o en los libros que nosotros leemos de la Biblia, ¿verdad? Un católico te va a tomar su Biblia y va a tener, el Antiguo Testamento va a tener más historia o alguna enseñanza del Nuevo Testamento a lo mejor van a estar como un poquito diferente explicada y las personas lo practican de otra forma. ¿Y cómo tú dices que esa persona no cree en Cristo y está practicando servir a Cristo en una forma o una doctrina católica? ¿Entiendes? Si él cree en Cristo, él dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, que a través de Jesucristo es la salvación, la entrada al Padre o la entrada al reino de Dios. Y después un pentecostal dice, no, mi forma es. ¿Entiendes? Cuando vemos esa forma hay que estudiar, y cuando estudiamos vemos que, ok, ellos lo miran de esta forma y yo lo miro de esta forma. ¿Cuál es la forma correcta? Ese es el debate de todo el mundo. Esa es la pregunta de los 1500 chavitos. Hay que estar confiado de que la forma que tú le estás sirviendo, esa es la forma Bueno, correcta. no, Pero para yo hacer eso, yo tengo que ir yo tengo que buscar de otros lugares. Sí, empezar a aprender de Cristo. Porque si yo me encierro y estoy 40 años en una doctrina pentecostal y no salgo a estudiar otras cosas, ¿cómo yo voy a estar seguro de que? A mí me encantó un video que subieron, yo lo subí en mi Facebook de muchachos que mataron, de ¿cómo es? Shark, ese muchacho que mataron, un ateo le preguntó, digo, ¿tú crees en la Biblia? Le dice, sí, yo creo en la Biblia. Dice, ¿pero por qué tú crees que Jesús existió en verdad? Y le dijo, no, por toda la información. Empezó a decir, ¿tú te crees que...? Él les dijo un montón de cosas, pero en una parte él dijo, ¿tú te crees que si Jesús no había existido, todo como Pedro, como, ¿entiendes? Como Juan, todos los discípulos iban a escribir de un hombre que realmente ellos no creyeron que existió, y poner lo que pusieron que una mujer primero ¿entiendes? Lo encontró, vio cómo resucitó primero. Si yo sé el escritor, yo voy a escribir, ¿entiendes? Que yo lo vi primero, si llega a ser todo embuste, pero él lo explicó, ¿entiendes? Bien, Sí, de la forma sí. Y ahí es donde uno teológica. empieza a mirar, ¿entiendes? De por qué yo creo en Cristo.
yo empecé, ¿entiendes?, a estudiar la palabra de Dios. A mí me enseñaron poquito, pero me enseñaron, ¿entiendes? Ahora que yo estoy estudiando, ahora yo entiendo que lo que a mí me enseñaron de niño, sí, de niño a mí me enseñaron quién era Jesús, los milagros que hacía, pero realmente yo no conocía a Cristo, realmente yo no tuve ese encuentro que con Cristo. Ahí era que... Y ahora pues empecé a esto, y cuando empiezo a estudiar lo que es las profecías cumplidas y las profecías que todavía no se han cumplido, me hace entender que Cristo, entiende, es real, entiende que Jesús realmente existe. Pues ahí, de ahí donde yo traigo todo esto, cuando activamos nuestra fe. Entonces el exhortamiento es que cada uno de nosotros que nos está escuchando tengamos una experiencia personal con Dios, con Cristo, con Jesús. ¿Para qué? Para que no vivamos de la experiencia de los demás, para que no vivamos con el Jesús que me hablaron, para no que vivamos de Jesús de la historia, sino de Jesús personal que cambió mi vida, que me transformó. Y cuando nosotros arraigamos esa fe, podemos determinar, hablar con de nuevo la palabra y afirmar que Cristo lo que hizo en mí lo puede hacer en ti. Y de esa forma podemos compartirlo con los demás, porque muchos viven de los testimonios de los demás. Muchos viven de lo que le hizo a aquel, de la experiencia de la que... No, pero yo quiero tener una experiencia personal. Procuremos que cada uno de nosotros tengamos una experiencia tan y tan personal, porque cuando uno tiene una experiencia personal, uno habla de lo que pasó con uno. ¿Ok? Y eso nadie te lo va a quitar a ti, porque eso es tuyo, eso es personal. Eso, si te quieren o no te quieren, eso es problema de los demás. Lo importante es que tú lo creíste. Lo importante es que esta experiencia fue tuya. Y eso es lo que yo le insto siempre a las personas, a los hermanos. Tu experiencia es tuya. Es algo personal. No vivamos de la experiencia de los demás. Tu papá la tuvo, tu mamá lo tuvo, pero la tuya, ¿por qué? Porque ese es el Cristo histórico que yo le hablo. El Cristo histórico es el que se menciona en la Biblia, pero el Cristo que está en tu corazón es el que tú tuviste la experiencia con Él, el que te cambió, que te transformó, sea a través de la palabra, sea a través de un milagro, sea a través de un problema, sea a través de una situación, porque esa experiencia nadie te la va a borrar. Y terminado que se va a caer, se empezó a calentarse esto, mano. Pero hay bastante ya grabado, estamos ya casi los 40 y pico de minutos. Pero les recomendamos a cada uno de los oyentes que estudien, que busquen de Cristo. Si allá a ti te hablaron de quién era Jesús, si a ti te hablaron y tú no quieres creer, yo te recomiendo que busque información por qué tú no quieres creer, ¿entiendes? Que busque información, ¿entiendes? Para tú asegurarte de que tú no, ¿entiendes? Que tú no quieres creer. Si buscando esa información tú te convences de que tú no quieres, ¿entiendes? De que Jesús no existió, pues ahí ya te lo dejo. Pero el libro que yo le digo, de Más que un carpintero, fue un joven, ¿entiendes?, en la universidad que empezó a hacer un debate con una muchacha. A ver, él iba a buscar de que Jesús no existía, ella iba a buscar de que Jesús existía, y él buscando de que Jesús no existía se convenció de que Jesús es real. Les recomiendo a cada uno de ustedes que realmente, hasta los mismos cristianos, ¿entiendes?, busquen de la historia de Jesús, empiecen a estudiar, busquen a lo profundo. No te dejes llevar nada más porque caminó por las aguas, o solamente porque sanó, sino los milagros, sino quién es Dios, por qué Él es Dios realmente. O tampoco vivamos... Me gustaría leer esto rapidito. Dale, sí. Mira, así lo presenta el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, en el capítulo 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que
hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneficencia, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a los propósitos del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, al fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Wow. So, el apóstol Pablo presentó a Cristo como el Cordero de Dios, que su sangre quita el pecado del mundo. ¿Que hizo milagros? Gloria a Dios. Pero lo importante es que Él te limpia de todo pecado. Y después que tú lo conoces, nada te separa de Él, escribió Pablo también. Y procura en todo el tiempo mantenerte firme, no importando la situación, los problemas que vienen, que van a venir, pero tú le crees a Dios y seguimos para adelante. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y dame selecto para ya este clip. Mira, a cualquier persona que quiera traer un testimonio, que quiera sentarse uno a uno con un testimonio, vamos a empezar el concepto de los testimonios para empezar a regar el poder y la gloria de Dios manifestada en cada uno de ustedes. So, traigan su testimonio, no se Cohiban. Dale para acá. No, ven acá rapidito. Te voy a hacer que te comprometas ahora y que estamos terminando, no te preocupes, no te va a quedar. Saludamos aquí a nuestro hermano evangelista Roberto Lahoy Jr. Comprométete aquí que te vas a sentar aquí con nosotros. Sí, ya de todo para acá. Amén, seguro que sí, vamos a estar trayendo testimonio también. Hablando de testimonio y el que llegó ahí a traerle una invitación. So, estamos aquí a la orden. Dios le bendiga a todos y ya tú sabes, hasta la próxima.